El Parque de Filopapos es, en la mente de los turistas y los atenienses, un sitio genial para admirar la Acrópolis y el resto de Atenas, así como para volar barriletes o cometas en cázara de Estera. No obstante, las tres colinas que lo forman, más allá de las excelentes vistas, están llenísimas de sitios interesantes, como cuevas, santuarios y monumentos, y muchas pero muchas ruinas, si se sabe exactamente dónde mirar. En este video vamos a explorar muchísimos de esos restos, además de contar detalles de la historia de Atenas y de Grecia. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. El Parque de Filopapo consiste de tres colinas. La colina de las Musas, donde se encuentra el monumento a Filopapo, la colina del Nix, donde se hacían las asambleas democráticas, y la colina de las Ninfas, donde se encuentra el Observatorio Nacional. En realidad existe una cuarta colina del lado sur que podemos llamar la colina de Escalaquia, pero en sus cimas no contiene sitios de interés, aunque sí una vista muy bonita. También es importante saber que en estas colinas existieron tres poblaciones: la deme de Coileoquili, en el valle entre la colina de las Musas y la colina del Nix, la deme de Melite, en la ladera suroeste de la colina del Nix, y la deme de Coleitos, en la ladera noreste de la colina del Nix. Además, estas tres colinas estaban protegidas por altas murallas mandadas a construir por Themístocles en el siglo V a.C. para defender a Atenas de ataques enemigos. Al final del siglo IV a.C., cuando los macedonios tomaron el control de Pireo, Atenas decidió construir otra muralla que conectaba el norte y el sur de la muralla de Themístocles por la cima de las tres colinas. Esta muralla mejoraba las defensas de la ciudad, pero dejaba fuera a las demes de Melite y de Coile. De la muralla de Themístocles prácticamente no ha quedado ni una sola piedra. Pero de la muralla de Atigisma se han preservado sus cimientos en casi toda su extensión. Y la razón es que fue mantenida y reparada desde su construcción hasta el medioevo. Además se conserva una parte de la puerta doble en el valle entre la colina de las Musas y la colina del Nix. Por esta puerta pasaba uno de los dos caminos que unía Atenas con el puerto de Pireo. Junto a la puerta de la muralla se encuentra la iglesia de San Demetrio Lumbardaris o el Bombardero, que es una iglesia bizantina del siglo IX de nuestra era. Su nombre, Lumbardaris, proviene de una leyenda que dice que, en el año 1658, el gobernador otomano Yusuf Aga dio la orden de destruir la iglesia a cañonazos y que la noche anterior al bombardeo cayó un rayo que destruyó el depósito de pólvora, salvando milagrosamente la iglesia. Las paredes interiores están decoradas con frescos del siglo XVIII y representan diferentes escenas de la vida de San Demetrio, que es el santo patrón de Tesalónica. Fue restaurada en la década de 1950 por el famoso arquitecto griego Dimitris Pigionis, conocido por su trabajo en el paisajismo de la Acrópolis y sus alrededores. Además, en la entrada y en el patio de la iglesia encontramos unas curiosas columnitas de mármol inscritas. Estos pequeños cilindros son lápidas funerarias y tienen esta forma debido a una prohibición dictada por Demetrio de Fáliro al final del siglo IV a.C. de hacer tumbas extremadamente elaboradas. Si prestamos atención, vamos a ver muchos de estos cilindros en nuestro paseo. Escondidos en la esquina noroeste de la iglesia, junto a la escalera, se encuentran los restos de un pequeño altar dedicado por inscripciones encontradas al héroe homérico Eas, a Hércules y a Atenea. Se cree que el propósito de este altar era pedir a los dioses la protección de la puerta entre murallas que queda en las cercanías. Otro sitio interesante en las cercanías de la iglesia es la llamada prisión de Sócrates, que consiste en una serie de habitaciones talladas en la roca que formaba parte de un edificio de 1 o 2 pisos. El tamaño del edificio original se deduce por las tallas en la roca para soportar las vigas de madera y por una escalerita tallada en el primer nivel. No se sabe absolutamente nada sobre quién lo habitó y cuál era su propósito. Durante la Segunda Guerra Mundial fue utilizado para esconder antigüedades y para protegerlas del saqueo de las fuerzas invasoras. Para eso se cubrieron con concreto las entradas. Y respecto al nombre, el sitio donde Sócrates estuvo preso, el Desmotirio, se encuentra en el extremo sureste del ágora, a unos 300 metros. A principios del siglo III a.C., más precisamente en el año 294, por orden de Demetrio Poliorquetes, los macedonios construyeron una fortificación en la cima de la colina de las Musas para mantener un contingente de soldados para custodiar la ciudad. De esta fortificación todavía puede verse la esquina noroeste. Para el lado sur reaprovecharon la propia muralla de Atigisma y para el lado oeste la muralla de Themístocles. Respecto al nombre de la colina,
La colina de las musas, existen otras teorías de dónde proviene el nombre. Mismo, el viajero Pausanias decía que en realidad era la colina del poeta Museo. Museo de Atenas era un mítico poeta épico anterior a Homero y que se dice que vivió y que fue enterrado en esta colina. Existen algunas inscripciones encontradas en las cercanías que refuerzan esta teoría. Una que dice Epos Défoni, que muchos estudiosos creen que es una abreviación de un hexámetro y que podría traducirse como la voz pronunció una palabra. Y una segunda frase mucho más elaborada que dice Oti nos kalos men iden terpon nos despors epos ipen, lo que puede traducirse como la mente buena ve, pero la mente agradable examine y después habla. Ambas inscripciones utilizan la palabra epos, que se refiere a la poesía épica y es de donde deriva la palabra epopeya. Respecto a este sitio, algunos creen que era un santuario dedicado a las musas, mientras que otros piensan que era un santuario dedicado a Museo para adorarlo como héroe. En el siglo II de nuestra era, en la cima de la colina se construyó un enorme monumento de 12 metros de altura dedicado a Cayo Julio Anteocos Filopapo, que fue un gran benefactor de Atenas. Este monumento fue construido con mármol pentélico, que es el mismo utilizado para la Acrópolis, y que, si bien parece blanco a la luz del sol, es en realidad amarillo, algo que se ve fácilmente en los días de nieve. El monumento se preservó intacto hasta el siglo XV, cuando comenzó a ser saqueado. Fue parcialmente restaurado por el ingeniero civil Nicolaos Balanos en 1904, el mismo que hizo las controversiales restauraciones de los monumentos de la Acrópolis. Respecto a las obras realizadas por este gran benefactor, no podemos encontrar ninguna, lo que es extraño, porque sí se tienen noticias de múltiples obras de dos de sus contemporáneos, como fueron el emperador romano Adriano y el senador romano Herodes Atticus. Al noreste del monumento a Filopapo se encuentra uno de los mejores miradores de toda Atenas y por el cual nos han preguntado varias veces en este canal. Desde este mirador no solo se ve la Acrópolis completa con el Propileo, el Partenón y el Erecteum, sino también toda la cara sur, donde destaca el Hirodion o el Odeón de Herodes Atticus. El Odeón era un teatro de época romana específico para la representación de obras musicales. El lado este de Filopapo ofrece también muy buenas vistas de los ayuntamientos al sur de Atenas, como Dafni, Nea Smirni, Neoscosmos y más. Lamentablemente no quedan restos arqueológicos en este área. Muy probablemente tiene que ver con que Filopapo, hasta tiempos relativamente modernos, fue explotado como cantera. Esta explotación afectó enormemente la ladera sureste de la colina de las Musas, la ladera oeste de la colina del Nix y varios puntos por el centro del actual parque. En la cara sur de la colina de las Musas se pueden ver muchos restos de edificios tallados en la roca, lo que incluyen escaleras y hasta algún santuario más. No obstante, el más interesante es el conocido como Eftathronon o la Sala de los Siete Asientos. Se cree que era un boleuterión o consejo de ciudadanos ilustres y que era donde se juntaban a tomar las decisiones. Esta sala tenía asientos tallados en las paredes donde solo se conservan 7 de esos asientos. Otros autores consideran que era parte del entorno de un santuario dedicado a una de las diosas madre que atribuyen más específicamente a Cibeles o a Rea por otra inscripción encontrada en las cercanías. Unos metros al norte estuvo situada otra cantera de piedra hasta tiempos modernos donde el Eftathronon corrió un riesgo muy serio de desaparecer, lo que llevó a los propios arqueólogos a cubrir de grafitis el Eftathronon declarándolo de dominio público para protegerlo de la explotación minera. A escasos metros por debajo del Eftathronon se ubica la Cueva del Hombre Sordo y que fue excavada y estudiada en el año 2009. Consiste de dos cámaras talladas en la roca. Dentro de las cámaras hay tumbas excavadas en el suelo en dirección norte-sur, 4 en la cámara grande y 2 en la cámara pequeña. Este tipo de cámara excavada en la roca se cree que en un principio fue utilizado como santuario, luego como vivienda y por último como tumba. El nombre que tiene no llega por tradición oral y se dice que ahí vivió un hombre sordo en algún momento. En las cercanías de la cueva y de la muralla se encuentra la tumba más famosa de Filopapo, también excavada en la roca. Según testimonios de Heródoto y Plutarco, esta tumba pertenecía a Quimón Coálemos, ganador de los Juegos Olímpicos como corredor de carrozas, que fue el padre del estratega ateniense Miltiades, quien luchó en la batalla de Maratón, y el abuelo del estadista político y general ateniense también llamado Quimón.
Esto ha llevado a muchas fuentes a crear una confusión respecto a si esta tumba pertenece al abuelo deportista o al nieto político. También se dice que esta tumba pertenecía al historiador Tucídides, que era parte del mismo clan familiar, con algunos autores diciendo que ambas personas hasta compartían la tumba. Pero la historia no acaba ahí. La evidencia apunta a que esta tumba perteneció a Sociamianos, un ciudadano romano del tercer siglo de nuestra era, por una inscripción que se puede ver arriba a la izquierda de la tumba. Y así llegamos a la primera de las tres poblaciones que existieron en este parque, la Deme de Coile o de Kili. La Deme de Coile se extendía a ambos lados del valle formado por la colina de las Musas y la colina del Nix. Aquí se pueden ver las bases de edificios que incluían tiendas, talleres y residencias, además de muchas canalizaciones para el agua de lluvia. También se pueden ver las marcas de carretas en el suelo, pero probablemente todas estas marcas pertenezcan a épocas posteriores, cuando los caminos no eran mantenidos, así como las tumbas que se pueden ver, que pertenecen a épocas posteriores cuando la población fue abandonada. Con la creación de la muralla de Atigisma, los habitantes de Filopapo quedaron fuera de Atenas, lo que comenzó un proceso de despoblación y abandono. Continuando por el camino, llegamos a un espacio abierto con una historia bastante interesante. En esta Gran Depresión, en la década de 1930, se intentó construir un enorme teatro, algo que estaba de moda entre las dictaduras del momento. El Teatro Bastiat se comenzó a construir en 1939 y el proyecto fue abandonado durante la Segunda Guerra Mundial para nunca retomarse. Se mantuvo en ruinas y abandonado hasta que se transfirió el terreno al Estado y hubo una demolición sistemática entre los años 1998 y 2004, donde se intentó restaurar el entorno. Esto permitió realizar nuevas excavaciones arqueológicas donde salieron a la luz enterramientos de épocas sucesivas. A pesar de toda esta historia, a esta área siempre se la ha conocido con el nombre de Escalaquia, lo que se traduce como escalerita por la escalera tallada en la piedra que se puede ver en una de las laderas junto al resto de más edificios. Subiendo esta pequeña colina se tienen lindas vistas de los municipios al sur de Atenas como Calicea, Moshato y Pireo. Al este de la colina Escalaquia y a unos pocos metros de donde estaban las ruinas del Teatro Bastiat, en 1963 el primer ministro Constantino Karamanlis ordenó la construcción de un nuevo teatro para la compañía de teatro de Dora Stratu, dedicada a la conservación y promoción de bailes tradicionales. Si bien este teatro también está rodeado de edificaciones antiguas, se construyó utilizando una estructura de hierro que se apoya en los cimientos, lo que minimiza el contacto con el suelo y es mucho menos destructiva de lo que fue el Teatro Bastiat. Encima de la Deme de Coile se encontraba la segunda Deme, que era la Deme de Melite. La Deme de Melite fue una de las más distinguidas en el período clásico y era donde vivían los políticos, generales y filósofos más distinguidos, como por ejemplo el general Temístocles, Miltiades y Quimón hijo, así como Alquibiades y Epicuros. Sabiendo este detalle y siendo un poco mal pensados, deja de ser curiosa la inclusión de las tres colinas en el plan de las murallas de Atenas, considerando que no eran zonas densamente pobladas y que tiene que haber tenido un esfuerzo constructivo considerable. Con la construcción de la muralla de Atigisma, este barrio también comenzó a perder prestigio y quedó progresivamente abandonado. Al norte de Melite se pueden ver los restos de la muralla de Atigisma por la colina del Nix, así como bases de varias torres. Excavaciones arqueológicas descubrieron además los cimientos de dos grandes estoas dentro del área protegida por la muralla, pero que se cree que nunca se terminan de construir. En la cima de la colina del Nix existe un telescopio del Observatorio Nacional Griego, cuyo edificio central se encuentra a unos 150 metros en la cima de la colina de las Ninfas. El Observatorio Nacional Griego fue la primera institución científica fundada por el Estado griego moderno en la década de 1830. Por otro lado, la idea de utilizar estas colinas para hacer observaciones astronómicas no era para nada nueva. En las cercanías de las estrellas sin construir, el astrónomo Metón había ubicado una suerte de reloj solar con el cual se podían medir las estaciones. Aparentemente, la ubicación elegida para este dispositivo no fue hecha al azar, ya que alineaba las salidas del Sol con el paisaje en momentos claves del año. Desde este punto, el Sol sale por detrás del monte Licabeto en el solsticio de verano, por detrás de la Acrópolis en los equinoccios y por detrás de la cima del monte Imeto en el solsticio de invierno.
Unos metros debajo del reloj solar de Metón se encuentra el Pnyx, que es el sitio donde se juntaban los atenienses para discutir y decidir cómo manejar sus asuntos. El Pnyx es históricamente uno de los sitios más valorados de Atenas y del mundo occidental, ya que aquí ocurrió el nacimiento de la democracia. Para dirigirse al público, el orador se subía a una suerte de escenario o tarima, llamada bema, que se encontraba tallada en la roca. Junto al bema existía un santuario dedicado a Zeus, donde todavía se pueden ver las fosas votivas donde se colocaban las ofrendas. Estudios arqueológicos revelaron que el Pnyx sufrió enormes cambios a lo largo de su historia. En su versión original tenía forma de auditorio, donde se utilizaba su ladera como asientos, lo que es normal en la gran mayoría de los teatros griegos y romanos. En su segunda evolución se decidió crear una suerte de planicie o meseta, para lo cual se creó un muro de contención con bloques de piedra y se rellenó con tierra el antiguo teatro. Parte de este primer muro de contención todavía puede verse al norte del Pnyx. Y en su última evolución se decidió extender el área para la gente y crear un segundo muro de contención, esta vez con bloques megalíticos y tallados con precisión, en un estilo similar con el que solía construir la civilización micénica. Los muros de contención del Pnyx son una obra de arte y de las ruinas más interesantes que pueden verse en Atenas. A los pies del Pnyx comenzaba otra deme, la deme de Colitos, que se extendía en dirección norte hasta la colina de Areópagos. No obstante, dentro del parque quedan restos muy interesantes de casas, así como de cisternas para la captura de agua de lluvia, lo que nos lleva a una observación muy importante. A diferencia de la colina de la Acrópolis, que debajo tenía agua, debajo de la colina del Pnyx y de las otras colinas del Filopapo, no había agua, por lo que tenían que recurrir a la captura de agua de lluvia. En este punto se conservan múltiples cisternas en excelente estado. Junto a estas casas y a estas cisternas de época clásica, se encontró un santuario de Pan tallado en la roca. El culto a Pan se encuentra muy bien documentado y fue muy popular en Ática en el siglo V a.C., incluyendo cuevas en los montes Parnes y Pedeli e incluso un santuario en la ladera noroeste de la Acrópolis. Lo extraño es que de este santuario en particular no se tenían referencias escritas. Se puede identificar que pertenece a Pan por un relieve tallado en la roca que tiene a Pan, a una ninfa desnuda y a un perro que se encuentra en uno de los costados de la cámara tallada. Además de este santuario se preservan un fragmento de mosaico, ahora cubierto por un techito de plástico bastante molesto, y unos frescos en una de las cámaras del costado. Y les contamos una curiosidad más. Los relieves tallados en la roca son poco frecuentes y se pueden encontrar en muy pocos sitios. El único otro relieve que conocemos, fácil de acceder en Atenas, pertenece a otro santuario de Pan que queda al este del santuario de Zeus olímpico, junto al último fragmento sin cubrir del río Ilisos. La conocida como Fuente Calirroe es un sistema de cámaras talladas en la roca que se cree que funcionaban como cisternas de una de las derivaciones del acueducto construido por Pisístratos en el siglo VI, del cual ya hemos hablado en otros videos y que es fácilmente visible en la plaza Sindagma y dentro y fuera de la estación de metro Evangelismos. La fuente se encuentra cerrada al público y solo se puede ver desde afuera. La cámara principal contiene un mosaico, el cual se encuentra cubierto para su preservación y que se cree que es de época romana, cuando la construcción del acueducto de Adriano lo hizo caer en desuso. La verdadera fuente Calirroe, de la cual sí se tienen registros históricos, se cree que se encontraba junto al otro santuario de Pan que describimos en el punto anterior, al pie del río Ilisos y que queda en las cercanías del templo de Zeus olímpico. En la antigüedad, para subir con carretas, se accedía por una calle ubicada por encima del santuario de Pan, donde se pueden ver parte de escaleras, drenajes para agua de lluvia, así como la marca de carretas. Al pie de este camino antiguo encontramos los restos de un santuario del cual no encontramos documentación. Nosotros identificamos este sitio como santuario por las múltiples fosas votivas que se encuentran a los costados de las pequeñas cuevas. Y aquí podemos especular un poco. La deidad más asociada con las cuevas era Pan, y da la coincidencia que tenemos un santuario de Pan a pocos metros, por lo que nosotros pensamos que este puede ser un santuario de Pan más antiguo y que fue abandonado en favor del santuario más moderno. Cerca de este camino antiguo encontramos aún más restos de casas y más restos de cisternas, estas todas cubiertas de basura, lo que impide apreciar el gran tamaño que tenían. Además, explorando, encontramos
un pozo que permitía extraer el agua de la fuente Calirroe sin tener que descender por el camino. No obstante, la razón por la que viene todo el mundo a este sitio no es por las ruinas ni por las cisternas, sino es por la excelente y poco conocida vista de la Acrópolis. Y por último, tenemos la colina de las ninfas, llamada así por un santuario dedicado a las ninfas que quedaba muy cerca de la cima, el cual está documentado con una inscripción. Lamentablemente, toda la cima de la colina de las ninfas forma parte del Observatorio Nacional Griego y toda el área se encuentra abierta al público solamente de noche y pagando una entrada. Lamentablemente, gran parte de las laderas de la colina de las ninfas se encuentran rodeadas de rejas y no se pueden visitar. Y digo lamentablemente porque hay un par de detalles muy interesantes. En la ladera este se encontraba un santuario importante de Zeus. Se sabe que es de Zeus porque se encontraron dos inscripciones talladas en la roca que lo documentan así. Y de hecho una es muy antigua porque está escrito en retrógrado, o sea, de derecha a izquierda. Para aquellos que planeen visitar Atenas, el Parque Filopapo es gratuito y se encuentra abierto las 24 horas, aunque si deciden visitarlo de noche, les recomendamos andar con cuidado. Para aquellos que se hospeden lejos del centro, las estaciones de metro más cercanas son Petráleos y Ticio en la línea verde de metro o M1, la estación Acrópolis de la línea roja o M2 y Keramikos y Monasteraki de la línea azul o M3. Si quieren explorar este sitio en detalle, hemos preparado una audioguía con itinerarios que incluyen fotos y descripciones en texto de los lugares que hemos visitado en el video, más otros sitios que decidimos no incluir para hacer que el video no durara 2 horas, donde aprovechamos para explicar más en detalle algunos puntos muy interesantes. Para más información sobre esta audioguía, pueden visitar nuestra página web aventurasapien.com, donde tenemos no solo más audioguías, sino también mapas con murales, miradores y más, además de nuestro blog y otros videos. Pueden encontrar los enlaces en la descripción. Y ahora sí, les mandamos un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.